El precio del trono. Atención, espectadores. Antes de sumergirse en esta historia de traición, poder y una venganza helada, les pido que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras narraciones más impactantes. Esta noche se suponía que sería una celebración, un monumento a una década de éxito. Durante 10 años, Elena Castillo había apoyado a su esposo, Ricardo Vargas, ayudándolo a construir su empresa de un sueño a una imponente realidad de cristal y acero. Mientras se preparaba para unirse a la gala de aniversario en su oficina del centro de Madrid, Elena creía que estaban celebrando su victoria compartida, pero Ricardo estaba celebrando algo completamente diferente. Frente a sus clientes y colegas más importantes, se presentó con una mujer más joven del brazo, y con una sonrisa segura, la presentó no como una empleada, sino como su futuro. Su futura esposa. Había planeado cada detalle de su nueva vida, pero olvidó un detalle crucial: el nombre en la escritura del mismísimo edificio donde estaban. El aire en el ático, con vistas a la ciudad de Madrid, era tranquilo, solo con el débil y estéril zumbido del sistema de climatización. Era un sonido caro, el sonido del silencio comprado y pagado. Elena Castillo estaba de pie frente a los ventanales de suelo a techo, su reflejo un gemelo fantasmal contra el vasto tapiz de luces de la ciudad. Para cualquiera que la viera, lo tenía todo. El apellido Castillo era prácticamente realeza en esta ciudad, sinónimo de dinero antiguo y de imperios inmobiliarios. El ático, un regalo de bodas de su difunto padre, don Fernando Castillo, era solo una joya en una vasta corona. Su esposo, Ricardo Vargas, era la otra. Él fue su elección, su rebelión. No venía de la riqueza, venía de la ambición. Tenía un fuego en los ojos que ella, criada en los fríos y predecibles pasillos de la opulencia, había encontrado embriagador. Vio en él un compañero, un hombre con quien podría construir algo que fuera solo suyo, no solo una extensión más del legado Castillo. Y lo habían hecho. Vargas Ascensores Financieros, una firma de inversión boutique, era su bebé. El capital inicial de su padre, un préstamo que Ricardo había insistido en formalizar y devolver con intereses, había sido el suelo. El impulso implacable de Ricardo fue el sol y el agua, y la tranquila guía estratégica de Elena y su red de contactos fueron los pilares que la ayudaron a crecer. Ahora, 10 años después, la empresa era un titán. Y Ricardo era un rey en su propia corte. Una sutil vibración en la encimera de mármol la sacó de su ensueño. Su teléfono. Ricardo llevaba 20 minutos en la ducha, un ritual que se había vuelto más largo y frecuente en los últimos meses. La pantalla se iluminó con una notificación. Isabel. No puedo esperar a esta noche. El mundo está a punto de ver lo que siempre he sabido. El aliento de Elena se detuvo en su garganta. Isabel Romero. La nueva analista senior contratada hace 6 meses. Era brillante, hermosa y poseía una ambición voraz que le recordaba a un Ricardo más joven. Ricardo la había elogiado efusivamente, llamándola un cambio de juego para la firma. Elena la había conocido un par de veces en funciones de la empresa. Recordaba el apretón de manos de Isabel, firme, casi desafiante, y sus ojos, que se habían demorado en Ricardo una fracción de segundo demasiado. Elena lo había descartado. Era paranoia, el miedo silencioso que roe los bordes incluso del matrimonio más seguro.
Ricardo estaba ocupado. Estaba estresado. La gala del 10º aniversario era una empresa masiva, una declaración al mundo financiero. Por supuesto, estaba distraído. Las noches largas eran parte del trabajo. Su creciente distancia era solo la presión del éxito. Se había dicho estas cosas 1000 veces, puliendo las excusas hasta que brillaron como verdades. Pero este mensaje, esto era diferente. El mundo está a punto de ver. No era un mensaje de trabajo, era una promesa, un secreto compartido. La puerta del baño se abrió. Ricardo salió envuelto en una lujosa bata de carbón, el vapor saliendo detrás de él. Era guapo, su cabello oscuro peinado hacia atrás, su mandíbula afilada. Tenía esa confianza fácil que hacía que la gente, clientes y mujeres por igual, confiaran implícitamente en él. «Hola», dijo, su voz suave como whisky añejo. Se acercó y le besó la mejilla. Un gesto tan rutinario que se sintió sin sentido. No notó la tensión en sus hombros, ni la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Lista para deslumbrarlos esta noche, mi amor? El gobernador está confirmado. El señor Hernández de Consolidado de Inversiones viene solo para esto. Esta noche solidificamos nuestro legado. Nuestro legado». La palabra se sintió como una mentira en su boca. Quería levantar el teléfono y gritar: «¿Quién es Isabel? ¿Qué está a punto de ver?». Pero esa no era su forma. Su padre, un hombre que podía desmantelar el imperio de un rival con una sola llamada telefónica bien programada, le había enseñado una cosa por encima de todo: nunca reveles tu mano hasta que estés lista para jugar la carta ganadora. La emoción era una debilidad. La información era poder. «Claro, cariño», dijo, su voz una imitación perfecta de la esposa que apoya. «Solo necesito decidir qué ponerme. Algo que diga poder detrás del trono, ¿no crees?». Ricardo se rió, ya dirigiéndose a su vestidor. «Lo que sea que te pongas, serás la mujer más hermosa allí, mi amor. Siempre lo eres». El cumplido, antes una fuente de calidez genuina, ahora se sentía como una piedra fría en su estómago. Él no la había visto realmente en años. Veía el nombre Castillo, la anfitriona perfecta, el hermoso accesorio en su brazo. No tenía idea de la tormenta que se gestaba detrás de sus tranquilos ojos azules. Mientras él desaparecía en el armario, Elena respiró hondo. La gala era en 3 horas. Durante 10 años, ella había sido el poder detrás del trono. Había manejado la parte administrativa, suavizado las asperezas y conectado a Ricardo con las personas importantes. Todo mientras le dejaba el protagonismo. Había creído que eran un equipo. Ahora entendía. Para él, el trono solo era lo suficientemente grande para uno. Y ya estaba audicionando a su reemplazo. Una fría y dura determinación comenzó a formarse en su pecho, desplazando el dolor. Ricardo era un planificador meticuloso. Estaba a punto de hacer un movimiento muy público y muy calculado esta noche. Creía que tenía todas las cartas. Creía que la empresa, el legado, el futuro, eran suyos para ordenar y redefinir. Se acercó al gran y ornamentado escritorio en la esquina de la sala de estar, una pieza que había pertenecido a su padre. Desbloqueó una pequeña caja de palo de rosa, con una llave plateada, que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. Dentro había documentos personales que su padre había insistido en que mantuviera separados del patrimonio conyugal. Partidas de nacimiento, sus documentos de fideicomiso personal y una gruesa carpeta azul. La sacó. La etiqueta, escrita con la elegante y decisiva letra de su padre, era simple:
Vargas Ascensores Financieros. Torre del Oeste, 1200. Escritura de propiedad y acuerdo fiduciario. Ricardo había devuelto el préstamo del capital inicial. Sí, estaba muy orgulloso de ese hecho. Pero su padre, siempre pragmático, nunca había sido de préstamos simples cuando se trataba de la familia. La inversión inicial no era solo dinero en efectivo. Era un paquete. Y parte de ese paquete era el espacio físico de la oficina. Los 3 pisos superiores de la prestigiosa Torre del Oeste. Su padre había comprado el espacio directamente a través de un fideicomiso ciego y lo había arrendado a la empresa por un simbólico euro al año. El contrato de arrendamiento era inquebrantable, los términos irrompibles. Y la única beneficiaria de ese fideicomiso, la verdadera y legal propietaria de la propiedad, que Ricardo tan orgullosamente llamaba su sede, era Elena Castillo. Pasó el pulgar por el sello en relieve. Ricardo había olvidado este detalle. En su prisa por construir su propio imperio, había olvidado los cimientos sobre los que se construyó. Veía el edificio como un símbolo de su poder. No se dio cuenta de que en realidad era su jaula. Esta noche planeaba presentar a su futura esposa al mundo. Elena sonrió, una curva lenta y peligrosa de sus labios. Era una lástima, de verdad. Estaba a punto de hacerlo en su edificio. Cerró la carpeta. Tenía un plan. El dolor seguía ahí, una herida cruda y abierta. Pero ahora lo acompañaba algo más, la emoción helada de la lucha. La hija de don Fernando Castillo estaba a punto de salir a jugar. Las siguientes 2 horas fueron una clase magistral de compostura controlada. Elena se movió a través de sus preparativos con la precisión de una cirujana. Seleccionó su vestido, un traje azul zafiro de un diseñador que Ricardo no conocía, uno que era elegante y dominante en lugar de simplemente hermoso. Era el color del hielo, del agua profunda. Se peinó su cabello rubio, no en las suaves ondas que Ricardo prefería, sino en un moño elegante y poderoso en la nuca. Sus joyas eran mínimas, pero significativas, pendientes de diamantes que fueron un regalo de su padre en su 21º cumpleaños, y en su mano derecha, un formidable anillo de zafiro que hacía juego con su vestido. Dejó su anillo de bodas en la bandeja de terciopelo de su joyero. Mientras se vestía, tía hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Arturo Pérez, el amigo más antiguo de su padre y el abogado de la familia durante 40 años. Estaba semi-retirado, pero su mente era tan afilada como un cristal. Arturo, soy Elena. Elena, mi querida, ¿a qué debo el placer? Confío en que llamas para recordarle a un viejo la gran fiesta de esta noche. Mi smoking ya está preparado. Te veré allí, Arturo. Pero necesito un favor, y necesito absoluta discreción. La calidez en su voz fue inmediatamente reemplazada por la gravedad profesional. Por supuesto. ¿Qué es? Necesito que traigas un documento contigo esta noche. Una copia certificada del acuerdo fiduciario de la Torre del Oeste. El original está en mi poder, pero quiero una copia notariada a mano. Y necesito que estés preparado para actuar como testigo legal de una conversación. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Arturo era una de las pocas personas que conocía los intrincados detalles de los negocios de don Fernando Castillo. Sabía exactamente lo que representaba ese documento. No preguntó por qué. Simplemente dijo, «Estaré allí». ¿Hay algo más? Sí, dijo Elena, mirándose en el espejo. La mujer que la miraba era alguien que no había visto en mucho tiempo. Prepárate para un poco de teatro. La segunda llamada fue a un hombre llamado David Chung, el jefe de seguridad de TI de Vargas Ascensores Financieros. David había estado en la empresa desde el principio.
Era un hombre tranquilo y modesto, ferozmente leal a Elena, porque años atrás, cuando su hijo había caído gravemente enfermo, fue Elena quien había arreglado y pagado anónimamente a un especialista, eludiendo el plan de seguro estándar de la empresa. Era una deuda que nunca había olvidado. David, soy Elena Vargas. Nunca usaba su apellido de soltera en la oficina. Esta noche le pareció importante mantener la fachada. Señora Vargas, ¿está todo bien? Todo está bien, David. Tengo una solicitud un poco inusual para la gala de esta noche. Durante la presentación principal, cuando Ricardo esté dando su discurso, necesito que hagas algo por mí. Habrá una pantalla grande detrás del podio, ¿verdad? El logo de la empresa suele mostrarse allí. Sí, claro. Una animación en bucle. Voy a enviarte un archivo. En un momento específico, necesito que cambies la pantalla del logo de la empresa a este archivo. Te daré una señal. La señal será que tome un sorbo de agua de mi vaso en la mesa principal. ¿Un archivo, señora Vargas? El señor Vargas tiene una presentación muy específica. Esto la anulará por un momento, dijo Elena, su voz firme pero amable. David, no te lo pediría si no fuera de la máxima importancia. Este es un asunto privado, no corporativo. ¿Puedo contar con tu discreción? Dudo solo un segundo. Por usted, señora Vargas, lo que sea, envíe el archivo. Creó una diapositiva simple y elegante. Fondo blanco, texto negro. No contenía amenazas ni acusaciones. Solo una simple declaración de hecho. Una cita del documento fiduciario. La propiedad ubicada en la Torre del Oeste, 1200, pisos 48, 49 y 50, se mantiene en el fideicomiso irrevocable de la familia Castillo, con Elena Castillo como la única y exclusiva beneficiaria y propietaria legal. Todos los acuerdos de arrendamiento están sujetos a su exclusiva discreción. Se lo envió por correo electrónico a David con el asunto para la presentación. Cuando Ricardo salió del armario, parecía el rey que tanto deseaba ser. Su esmoquín estaba hecho a la perfección. Sus gemelos eran de platino y su sonrisa era deslumbrante. Vaya, dijo, sus ojos recorriéndola. Estás formidable. Fue quizás el cumplido más honesto que le había hecho en años. Gracias, Ricardo. Es una ocasión formidable. El viaje en el ascensor fue silencioso. El aire crepitaba con palabras no dichas. Ricardo estaba eléctrico de anticipación, prácticamente vibrando con la energía de la bomba que estaba a punto de soltar. Creía que tenía el control, el maestro de ceremonias. Elena, sentada a su lado, era un retrato de serenidad. La carpeta azul que contenía la escritura original, guardada de forma segura en su bolso de diseñador. Sintió una extraña calma asentarse sobre ella. El shock se había desvanecido, dejando atrás la fría y clara certeza de su propósito. No estaba allí solo para presenciar la traición de su esposo. Estaba allí para gestionarla. Llegaron a la Torre del Oeste, el gran vestíbulo zumbando con la élite de la ciudad. Banqueros, políticos, figuras de la sociedad. Todos los que eran alguien estaban allí. Ricardo fue inmediatamente rodeado, estrechando manos, aceptando felicitaciones. Elena permaneció a su lado, la esposa sonriente perfecta, asintiendo con gracia. Vio a Isabel Romero al otro lado de la sala. Llevaba un vestido carmesí, una declaración audaz de color. Se veía radiante, sonrojada por la victoria. Sus ojos se encontraron con los de Elena por un momento. Un destello de algo, triunfo, lástima, antes de que apartara la mirada. Elena sintió una nueva punzada de dolor, pero la reprimió. La lástima era lo último que quería de esa mujer.
Encontró a Arturo Pérez junto a la fuente de champán, un hombre pequeño y modesto con un traje perfectamente entallado. Él le dio un sutil asentimiento, tocándose el bolsillo del pecho, donde ahora descansaba la copia certificada de la escritura. «Todo está en su lugar», murmuró mientras le entregaba una copa de champán. «Gracias, Arturo», dijo ella, con voz baja. «Solo disfruta del espectáculo por ahora». Se movió entre la multitud, una reina por derecho propio. El nombre Castillo aún abría todas las puertas, inspiraba cada gramo de respeto. Hombres que habían trabajado con su padre durante décadas se acercaron para presentar sus respetos. «Elena, estás deslumbrante. Tu padre estaría muy orgulloso de lo que Ricardo ha construido», dijo uno de ellos. «Mi padre era un gran creyente en los cimientos sólidos», respondió ella. Sus palabras con un doble significado que solo ella entendía. Tomó asiento en la mesa principal, al frente y al centro. El asiento de Ricardo estaba a su lado, pero él todavía estaba recorriendo la sala. El asiento a su otro lado estaba conspicuamente vacío. Un lugar de honor, esperando. Las luces se atenuaron. El director de operaciones de la empresa, un hombre llamado Roberto, subió al podio. Comenzó sus comentarios introductorios, hablando de una década de crecimiento y liderazgo visionario. Estaba preparando el escenario para el hombre de la hora, Ricardo Vargas. Elena escaneó la sala. Vio a Isabel de pie cerca del lado del escenario, parcialmente oculta, una energía nerviosa y excitada irradiando de ella. Parecía una novia esperando entre bastidores. Roberto concluyó sus comentarios. Y ahora, el hombre que hizo todo esto posible, nuestro fundador, nuestro líder, nuestro visionario, Ricardo Vargas. La sala estalló en aplausos. Ricardo subió al escenario, absorbiendo la adoración. Miró a la multitud, sus ojos brillando. Estaba en la cima de su vida, en la cima de su poder. Comenzó su discurso, su voz resonante y segura, llenando el vasto espacio. Habló de comienzos humildes, de atreverse a soñar, de la búsqueda implacable de la excelencia. Era un orador fenomenal. Estaba vendiendo una historia y toda la sala la estaba comprando. Elena se sentó perfectamente quieta, con las manos cruzadas en su regazo, observando la actuación. «Esta última década», dijo Ricardo, su voz bajando ligeramente, volviéndose más íntima, «ha sido sobre construir una base, sobre el sacrificio, sobre tomar decisiones difíciles para llegar a donde estamos hoy». Hizo una pausa, y sus ojos recorrieron la sala, saltándose deliberadamente a Elena. «Pero el éxito no es un destino, es un viaje, y un viaje no tiene sentido sin la persona adecuada con quien compartirlo. El futuro requiere un nuevo tipo de visión, un nuevo tipo de asociación». Esto era. El aire se espesó con la anticipación. Se estaba saliendo del guión. La multitud murmuró, intrigada. «Llevé a esta empresa a donde está hoy», continuó, su voz hinchándose de emoción. «Pero para el próximo capítulo, para el futuro de Vargas Ascensores, necesito una socia que comparta mi fuego, mi pasión, mi visión de lo que está por venir». Se giró y extendió la mano hacia el lado del escenario. «Y así, es un honor increíble presentarles, no solo a una mente brillante dentro de nuestra empresa, sino a la mujer que estará a mi lado para el próximo capítulo de mi vida. Mi inspiración, mi socia, mi futura esposa, Isabel Romero». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabel Romero, radiante en su vestido carmesí, salió al centro de atención, tomando la mano extendida de Ricardo. El aplauso fue disperso, confuso.
La gente estiraba el cuello, sus ojos yendo de la radiante pareja en el escenario a la mujer de rostro pétreo sentada en la mesa principal. Elena, su verdadera esposa. Ricardo sonrió, sosteniendo la mano de Isabel en alto como un trofeo. Estaba tan absorto en su momento de triunfo, tan seguro de su propia narrativa, que no vio el shock transformarse en incomodidad en los rostros de sus invitados. No vio los susurros extenderse como un reguero de pólvora. Solo veía su futuro brillante y reluciente a su lado. Isabel, por su parte, parecía delirantemente feliz, aunque un poco abrumada. Miró a Ricardo con pura adoración, aparentemente ajena a los cientos de ojos ahora fijos en la esposa a la que estaba suplantando. En su mente, la historia que Ricardo le había contado durante meses finalmente se estaba haciendo realidad. Él era el hombre valiente que dejaba un matrimonio de conveniencia frío y sin amor por el amor verdadero. Ella era la heroína de esta historia. Ricardo se inclinó hacia el micrófono, su voz resonando con una sinceridad fabricada. Isabel y yo llevaremos a Vargas Ascensores a un nuevo amanecer. Este edificio, esta misma oficina, será la sede de nuestro nuevo comienzo. Esa fue la señal. En la mesa principal, Elena tranquilamente tomó su vaso de agua. Dio un sorbo lento y deliberado. Sus ojos se fijaron en David Chung, que estaba en la estación de tecnología en la parte trasera de la sala. Él vio la señal. Su rostro estaba pálido, pero asintió levemente, casi imperceptiblemente. Detrás de Ricardo e Isabel, la enorme pantalla parpadeó. El brillante logo de Vargas Ascensores Financieros desapareció. Por un segundo, la pantalla estuvo en negro. Luego apareció la nítida diapositiva blanca que Elena había creado. El texto negro nítido y brutalmente claro. La propiedad ubicada en la Torre del Oeste. 1200, pisos 48, 49 y 50. Se mantiene en el fideicomiso irrevocable de la familia Castillo, con Elena Castillo como la única y exclusiva beneficiaria y propietaria legal. Todos los acuerdos de arrendamiento están sujetos a su exclusiva discreción. Ricardo seguía sonriendo, con el brazo alrededor de Isabel, cuando la primera persona en la audiencia leyó las palabras y jadeó audiblemente. Otro señaló. Un murmullo bajo se convirtió en un rugido confuso. La sonrisa de Ricardo vaciló. Miró hacia atrás, con el ceño fruncido por la molestia, esperando un fallo técnico. Leyó las palabras. Una vez. 2 veces. El color se le fue de la cara. Fue como si las luces del escenario lo hubieran despojado de toda vida y confianza. Su brazo cayó de la cintura de Isabel. Ella lo miró confundida y luego siguió su mirada horrorizada a la pantalla. Su expresión de triunfo se agrió en desconcierto. «Ricardo, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso?» Pero Ricardo no pudo responder. Su mundo, tan meticulosamente construido, estaba implosionando en tiempo real. Miró a la multitud, con la boca ligeramente abierta. Parecía un hombre que acababa de ser electrocutado. Y luego un nuevo sonido cortó el caos. El suave y constante clic de los tacones sobre el suelo de mármol. Elena se había levantado de su asiento. Con una gracia casi escalofriante, caminó hacia el escenario, su bolso que contenía la escritura original en la mano. La multitud se abrió para ella como si fuera Moisés abriendo el mar rojo. Todos los ojos en la sala estaban puestos en ella. Ya no era la esposa despreciada, era una ejecutora. Subió el pequeño tramo de escaleras hasta el escenario
y se detuvo a unos pocos metros de la pareja aturdida. No miró a Isabel. Su atención estaba completamente en su esposo. «Un hermoso discurso, Ricardo», dijo, su voz tranquila y clara, amplificada por el micrófono aún activo. Toda la sala se quedó en silencio, esforzándose por escuchar. De verdad, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Todo es muy inspirador. Dio un paso más. Solo hay un pequeño trabajo administrativo que aclarar antes de que tú y... Isabel, dijo el nombre como si fuera un objeto extraño en su boca, puedan liderar este nuevo amanecer. Abrió su bolso y sacó la carpeta azul. No la abrió. Simplemente la sostuvo para que él la viera. Parece que tienes una ligera idea errónea sobre de quién es esta sede. Ricardo miró la carpeta, luego su rostro. El shock finalmente estaba dando paso a una ira desesperada y asustada. «Elena, no hagas esto», siseó. Su voz un susurro bajo y venenoso. «Aquí no. Aquí. Fuiste tú quien eligió el lugar, Ricardo», respondió ella. Su voz nunca se elevó. Nunca traicionó el infierno furioso de dolor dentro de ella. Elegiste humillarme frente a nuestros amigos, nuestros colegas, el gobernador. Querías un espectáculo público. Así que lo estás teniendo. La diferencia es que este se basa en hechos, no en fantasías. Finalmente, volvió su mirada hacia Isabel, cuyo rostro era ahora una máscara de horror. La adoración había desaparecido, reemplazada por confusión y miedo. «Señorita Romero», dijo Elena, su tono profesional, casi distante. «Usted fue presentada como el futuro de esta empresa, pero una analista exitosa, que me dicen que es, siempre debe practicar la debida diligencia antes de entrar en una sociedad. Ve el activo que pensó que estaba adquiriendo». Hizo un vago gesto hacia Ricardo. «Viene con ciertas responsabilidades, y la base sobre la que planea construir su futuro». Extendió la mano para abarcar la opulenta sala. «Es, de hecho, mi propiedad». Se volvió hacia Ricardo. «Mi padre me enseñó que la primera regla de los negocios es conocer tus activos. Tú, de todas las personas, deberías saber eso. También me enseñó la segunda regla. Nunca, nunca toleres una responsabilidad que amenace a toda la empresa». Tomó la carpeta y la colocó suavemente sobre el podio. «Esta es la escritura original. Como única propietaria, estoy ejerciendo mis derechos discrecionales bajo el acuerdo fiduciario. El contrato de arrendamiento actual de Vargas Ascensores Financieros queda rescindido con efecto inmediato». Una nueva ola de shock invadió a la audiencia. Arturo Pérez, el abogado, dio un paso adelante entre la multitud. «Puedo dar fe de la legalidad de este documento y de los derechos de la señora Castillo como propietaria», anunció con voz firme y clara. Elena miró a Ricardo, cuyo rostro se había desmoronado en un lío de incredulidad y furia. «Así que, por supuesto, Ricardo, continúa. Cuéntanos más sobre tu nuevo comienzo. Solo tendrás que tenerlo en otro lugar. Te quiero a ti, tus efectos personales y a tu futura esposa». Dijo las palabras con desprecio. «Fuera de mi propiedad antes de las 9 a.m. de mañana. Seguridad los escoltará ahora». Miró hacia un lado del escenario donde estaba el jefe de seguridad, con los ojos muy abiertos. Él la miró a ella, luego a Ricardo, y luego de nuevo a ella. Con un asentimiento decisivo, comenzó a moverse hacia el escenario. Isabel finalmente encontró su voz, un sonido ahogado y patético. «Ricardo, me dijiste que ella lo sabía. Me dijiste que había terminado. Me dijiste que todo esto era tuyo». Ricardo no pudo mirarla. Solo podía mirar a Elena, sus ojos ardiendo con un odio nacido de la derrota total y absoluta. Había sido superado.
superado en juego y públicamente castrado. El rey había sido destronado en su propia sala del trono, que resultó ser prestada todo el tiempo. Helena no esperó a que llegaran los guardias de seguridad. Su trabajo estaba hecho. Dio una última mirada general a los restos en el escenario. El orgullo destrozado de su esposo, el rostro horrorizado y empapado en lágrimas de su amante. Y luego se giró. Con la espalda recta y la cabeza en alto, salió del escenario a través de la multitud aturdida y silenciosa, y salió del salón de baile sin mirar atrás. El clic de sus tacones en el suelo de mármol fue el único sonido, una puntuación final triunfante al final de su matrimonio. En el momento en que Helena desapareció por las grandes puertas del salón de baile, el hechizo de silencio aturdido se rompió y estalló el caos. La salida de la reina fue una señal para que los cortesanos huyeran. El gobernador, con el rostro como una máscara de neutralidad diplomática, fue el primero en ser discretamente retirado por su equipo de seguridad. Le siguió una avalancha de las figuras más influyentes de la ciudad, banqueros, inversores y clientes, que querían estar lo más lejos posible de la lluvia radiactiva. El hedor del escándalo era malo para los negocios. En el escenario, Ricardo Vargas permanecía paralizado, una estatua de rabia impotente. Los guardias de seguridad lo habían alcanzado, 2 hombres grandes e impasibles, con trajes impecables. Uno de ellos, un hombre llamado Jorge, que había trabajado en el edificio durante años, habló con voz baja, respetuosa pero firme. «Señor Vargas, creo que es hora de irse». El señor Vargas, no don Ricardo, fue un cambio sutil, pero claro. El poder en la sala se había transferido. Isabel finalmente estalló. Se volvió hacia Ricardo, su voz un grito estridente de traición. Me mentiste sobre todo, su propiedad, rescindiendo el contrato de arrendamiento. ¿Qué demonios está pasando, Ricardo? Me dijiste que ella no era nada, una esposa de sociedad, que te estabas divorciando. Ricardo finalmente salió de su trance, agarrándola del brazo. «Cállate, Isabel, solo cállate», gruñó, su voz un susurro venenoso. Ya no era el líder carismático, era un animal acorralado. Miró de su rostro al mar de espaldas que se marchaban, al texto condenatorio que aún brillaba en la pantalla detrás de él. Su imperio había sido decapitado con un solo golpe perfectamente ejecutado. «No me toques», chilló Isabel, apartando el brazo. La ilusión de su gran romance se había hecho añicos, revelando la fea estructura transaccional debajo. Ella no era su gran amor, era su cómplice en un golpe fallido, y estaba a punto de quedarse sin trabajo y ser públicamente tildada de rompehogares. «Me has arruinado», Ricardo la ignoró. Su mente corría, buscando un punto de apoyo en el deslizamiento de tierra. «¡Esto es ilegal!», gritó de repente, su voz quebrándose por la desesperación, dirigiéndose a los empleados que aún quedaban. «Ella no puede hacer esto. Esto es propiedad de la empresa. Tenemos un contrato de arrendamiento». La voz tranquila de Arturo Pérez cortó el ruido. «El contrato de arrendamiento que usted tiene, señor Vargas, es con el fideicomiso de la familia Castillo, no directamente con la señora Castillo, y la cláusula 17b, que estoy seguro que usted pasó por alto, permite al fiduciario rescindir el acuerdo sin causa en caso de acciones que desacrediten la propiedad o el fideicomiso mismo. Yo diría que esto califica». El rostro de Ricardo se puso blanco. Sabía que había terminado. Había firmado esos documentos hace una década, apenas leyendo la letra pequeña sobre la propiedad,
Tan ansioso estaba por hacerse con el dinero y las conexiones de los Castillo. Había estado tan concentrado en el dinero que se había perdido la jaula que venía con él. Derrotado, permitió que los guardias lo sacaran del escenario. Al pasar por el podio, sus ojos se posaron en la carpeta azul que Elena había dejado. En un ataque de rabia, la golpeó, enviándola a volar. Los papeles se derramaron, la escritura original deslizándose por el suelo pulido. Fue un acto patético e infantil que selló su caída en desgracia a los ojos de los pocos que quedaban. Isabel se quedó sola en el escenario, el carmesí de su vestido ahora luciendo chillón y barato bajo las duras luces. La multitud se había ido. El sueño estaba muerto. Se abrazó a sí misma y comenzó a sollozar, no por amor, sino por el futuro que había estado tan segura que era suyo. Mientras tanto, Elena no fue a casa. Fue al único lugar que siempre había sido su santuario, la biblioteca de su padre, en la antigua mansión Castillo, que se había mantenido exactamente como él la había dejado. Entró en la habitación fresca y oscura, el olor a cuero viejo y papel envolviéndola como un abrazo. No encendió las luces. Simplemente se sentó en su gran sillón de cuero, el que daba a la chimenea apagada, y dejó que el silencio la abrazara. La adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, dejando atrás el dolor crudo y cavernoso de la traición. La victoria se sentía vacía. Había ganado la batalla, pero la guerra le había costado 10 años de su vida. Había amado a Ricardo, o al menos había amado al hombre que creía que era. Había creído en su asociación, celebrado sus éxitos como propios. Descubrir que a sus ojos ella era simplemente un obstáculo a superar, un peldaño a desechar, fue un dolor más profundo que cualquiera que hubiera conocido. Las lágrimas que se había negado a derramar en público comenzaron a brotar de sus ojos. No solo lloraba por el matrimonio, lloraba por la mujer joven y esperanzada que había sido, la que había creído que el amor podía ser una sociedad de iguales, no una adquisición hostil. Su teléfono vibró, devolviéndola al presente. Era un mensaje de texto de Arturo. Arturo, está hecho. Se ha ido. El personal espera tus instrucciones. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Elena se secó los ojos. El dolor era real y tendría que navegarlo. Pero esta noche no era la noche para el luto. Esta noche era para asegurar la victoria. La reina había tomado el castillo. Ahora tenía que comandarlo. Se levantó y encendió una sola lámpara con pantalla verde en el escritorio de su padre. La cálida luz iluminó la habitación, ahuyentando las sombras. Miró los retratos de sus antepasados en las paredes, hombres y mujeres de rostro severo que habían construido y protegido su legado a través de generaciones. Ella era una de ellos. Tomó su teléfono y comenzó a escribir su respuesta a Arturo. Elena, instruye a David Chung para que bloquee completamente a Ricardo e Isabel del sistema, todos los accesos revocados. Que seguridad empaquete sus pertenencias personales. Las enviaremos a un almacén. Dile al director de operaciones, Roberto, que programe una reunión de emergencia para todo el personal a las 10 a.m. de mañana, en la sala de conferencias principal. Yo la dirigiré. Y Arturo, encuéntrame al mejor y más implacable abogado de divorcios de la ciudad. La guerra acaba de empezar. Dio a enviar. Un nuevo tipo de determinación se apoderó de ella. Ricardo la había subestimado. Había confundido su apoyo tranquilo con debilidad, su amor con ingenuidad. Estaba a punto de descubrir de qué estaba hecha realmente una Castillo cuando estaba contra la pared.
Él había querido un nuevo comienzo. Ella le daría uno. Un comienzo desde cero. A la mañana siguiente. La atmósfera en Vargas Ascensores Financieros estaba cargada de una mezcla de miedo y curiosidad mórbida. La historia de la gala se había extendido por el distrito financiero de la ciudad a la velocidad de la luz. Ricardo Vargas, el chico de oro, había sido espectacular y públicamente destronado. Y la esposa tranquila y elegante, a la que nadie prestaba mucha atención, era ahora la propietaria de la firma y, al parecer, su nueva gobernante de facto. Precisamente a las 10. Elena Castillo entró en la sala de conferencias principal. Vestía un traje de pantalón gris carbón a medida, el cabello recogido, el rostro sereno y resuelto. Parecía la comandante en jefe. Todo el personal senior, menos Isabel Romero, estaba reunido. Se sentaron en silencio, evitando el contacto visual entre ellos. Elena no se sentó a la cabecera de la mesa, la silla de Ricardo. Permaneció de pie, su presencia dominando la sala. «Buenos días», comenzó, su voz uniforme y fuerte. «Sé que hay muchas preguntas. Permítanme ser clara. La propiedad de este inmueble ya no está en cuestión. Las operaciones de Vargas Ascensores Financieros, sin embargo, están ahora bajo revisión. Mi objetivo principal es asegurar la estabilidad de esta firma y proteger los intereses de nuestros clientes, que han sido puestos en riesgo por el comportamiento imprudente del señor Vargas». El director de operaciones, Roberto, un hombre que siempre había sido un adulador leal de Ricardo, habló tentativamente. «Elena, señora Castillo, con todo respeto, Ricardo construyó esta empresa. Sus relaciones son la base de nuestra clientela». Elena lo miró sin inmutarse. «Las relaciones que Ricardo construyó son ahora una responsabilidad. Lo que hizo no fue solo un asunto personal. Fue un fracaso catastrófico de juicio que ha expuesto a esta firma al ridículo y la inestabilidad. La base, como usted la llama, está agrietada». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. «Por lo tanto, a partir de esta mañana, he solicitado el divorcio por motivos de adulterio. Y lo que es más importante, he solicitado al tribunal que congele los activos de Ricardo en espera de una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa». Una ola de shock recorrió la sala. Esto iba mucho más allá de una disputa matrimonial. Una auditoría forense era una declaración de guerra total. «¿Una auditoría?», tartamudeó Roberto. «Eso no es necesario. Los libros están limpios». «Lo están». La voz de Elena estaba teñida de hielo. «Esperemos que sí, porque mi padre no solo me enseñó sobre bienes raíces, Roberto, me enseñó a leer un balance, y durante los últimos 6 meses he notado ciertas anomalías. Grandes tarifas de consultoría vagamente etiquetadas y gastos discrecionales que parecían excesivos incluso para una empresa tan exitosa como esta». Este fue el giro. No se trataba solo del romance. Las sospechas de Elena habían estado creciendo durante meses. La distancia, las noches largas. Ella había comenzado a investigar mucho antes de encontrar el mensaje de texto de Isabel. Había contratado discretamente a su propio contador para que revisara los archivos disponibles públicamente, y lo que encontró fueron señales de alerta. Ahora tenía el poder de investigar desde dentro. Durante la semana siguiente, la oficina se convirtió en un campo de batalla. Ricardo, a través de sus abogados, contraatacó furiosamente, acusando a Elena de una adquisición corporativa vengativa e ilegal. Intentó reunir apoyo, llamando a socios senior y clientes, presentándose como la víctima de una esposa despreciada e histérica. Pero la narrativa no cuajó.
La imagen de él en ese escenario, humillando públicamente a la mujer, que fue la fuente de su capital inicial y la propietaria de su sede, era demasiado poderosa. Su apoyo se evaporó. Isabel Romero desapareció. Su nombre fue borrado del sitio web de la empresa. Se rumoreaba que había contratado a un abogado y amenazaba con demandar a Ricardo por tergiversación y despido improcedente. Había sido un peón en un juego que no entendía y ahora se quedaba sin nada más que la vergüenza pública. El verdadero drama, sin embargo, se desarrollaba en los números. Los contadores forenses que Elena contrató fueron despiadados y eficientes. Descendieron sobre los libros de la empresa como una manada de lobos, y encontraron lo que Elena había sospechado que encontrarían. No eran solo gastos excesivos, era un fraude sistemático. El descubrimiento provino de una fuente poco probable. David Chung, el leal jefe de seguridad de TI. Después de que Elena tomó el control, lo había llamado a su nueva oficina, la antigua oficina de Ricardo, que había sido completamente redecorada en 2 días. David, dijo ella, necesito saberlo todo. Ricardo estaba planeando algo grande, una nueva vida. Eso cuesta dinero. Más dinero del que estaba ganando, sospecho. ¿Has visto algo? ¿Servidores ocultos? ¿Cuentas de correo electrónico privadas? David dudó. Su lealtad a Elena era absoluta, pero lo que ella le pedía que hiciera era cruzar una línea significativa. Señora Castillo, Elena, lo que busca estaría en su servidor privado, protegido por un firewall de la red principal de la empresa. Entrar allí es necesario, terminó Elena. Esto ya no se trata de mi matrimonio, se trata de posibles crímenes que podrían hundir a toda esta empresa y a todos los que trabajan aquí. Si ha robado a esta firma, nos ha robado a todos. Eso fue todo lo que David necesitó escuchar. Al día siguiente, se presentó con una sola unidad USB. Era arrogante, dijo David en voz baja. Usó una corporación fantasma registrada en las Islas Caimán. Amanecer del Futuro SL. Ha estado desviando fondos hacia ella durante los últimos 18 meses. Disfrazó las transferencias como pagos a una firma de consultoría. Parece que estaba construyendo un nido de dinero. Uno muy grande. Era la prueba irrefutable. Ricardo no solo había estado planeando reemplazar a su esposa, había estado saqueando sistemáticamente la empresa que habían construido juntos para financiar su nueva vida. Las tarifas de consultoría no eran solo para cenas lujosas y regalos para Isabel. Estaba desmantelando la empresa desde dentro. Había robado casi 8 millones de euros. Elena se sentó en el escritorio de su padre esa noche, la evidencia ante ella. La traición era mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. No fue un crimen pasional. Fue un atraco frío, calculado y a largo plazo. No solo había dejado de amarla, había conspirado activamente para defraudarla. Pensó en sus opciones. Podría usar esta información como palanca en el divorcio, obligarlo a irse sin nada y manejarlo en silencio. Esa sería la forma limpia y privada de hacerlo. Pero luego pensó en los empleados, cuyas pensiones estaban ligadas a la salud de la empresa. Pensó en los clientes que habían confiado en ellos. Pensó en la década de su vida que había dedicado a esta empresa. Un acuerdo silencioso se sentía como un flaco favor. Se sentía como dejarlo salirse con la suya. Su padre había sido un hombre de negocios implacable, pero nunca había sido un ladrón. Había una línea. Ricardo la había cruzado. Tomó el teléfono y llamó a la oficina del fiscal de distrito. El final para Ricardo Vargas no llegó con un dramático enfrentamiento en la corte o una confrontación ardiente. Llegó una gris mañana de martes
en una acera anodina, envuelto en la profunda banalidad de la consecuencia. Salía de la nueva oficina de su abogado, un espacio estrecho y sin alma en un edificio de segunda categoría que era un constante recordatorio humillante de su estado disminuido. Sin embargo, incluso entonces, una pizca de su arrogancia característica permanecía. Creía que era un luchador, una víctima del desprecio de una mujer vengativa. Estaba discutiendo estrategias para una contrademanda, aferrándose a la ilusión de que aún podía, de alguna manera, dar un giro a la narrativa, que su carisma, que siempre había sido su mayor activo, podría salvar algo de los escombros. Imaginaba una historia de regreso, un arco de redención. Él era, como siempre, el héroe de su propia historia. Mientras empujaba la puerta de cristal, ajustándose el cuello de un traje que ahora parecía colgarle, dos hombres con chaquetas discretas se interpusieron en su camino. No parecían amenazas, parecían burócratas. ¿Ricardo Vargas?, preguntó uno de ellos, su tono plano, desprovisto de emoción. Sí, respondió Ricardo, un destello de irritación cruzando su rostro. Asumió que eran notificaciones de otro pleito civil. Está bajo arresto. El hombre levantó una placa. Los cargos son hurto mayor, múltiples cargos de fraude electrónico y malversación de fondos. Las palabras no parecieron registrarse al principio. Eran abstractas, desconectadas de su realidad. Luego vio las esposas, acero frío y brillante. Una ola de pavor helado lo invadió, tan potente que casi le dobló las rodillas. «Esto es ridículo», tartamudeó, su voz perdiendo toda su resonancia practicada. «Esto es un malentendido. Es una disputa matrimonial. Mi esposa». El testimonio de su esposa ante el gran jurado fue bastante claro, señor Vargas, dijo el segundo detective, su voz teñida del cansado desinterés de un hombre que había escuchado todas las excusas. Al igual que los informes de contabilidad forense del Grupo Castillo Vargas y el rastro digital de Amanecer del Futuro S.L., tiene derecho a guardar silencio. El clic de las esposas al cerrarse alrededor de sus muñecas fue un pequeño sonido metálico que resonó como un toque de difuntos para todo su mundo. La lucha se le escurrió, reemplazada por la hueca y nauseabunda comprensión de que no le quedaba ninguna historia que contar. No era un héroe, era solo un criminal común. La batalla legal fue una formalidad, una avalancha de pruebas. La oficina del fiscal de distrito tenía una montaña de ellas. Informes financieros meticulosamente documentados, declaraciones juradas de los contadores y la inatacable forense digital proporcionada por David Chung, que exponía la arquitectura del fraude con detalles irrefutables. El testimonio de Elena fue la piedra angular. Subió al estrado no como una mujer despechada, sino como una CEO traicionada. Vestida con un sobrio traje azul marino, detalló con calma y precisión las maquinaciones financieras de Ricardo, explicando la compleja red de empresas fantasma y facturas fraudulentas, con una claridad que dejó a la sala de audiencias hechizada. Presentó hechos, no sentimientos, y al hacerlo fue más devastadora de lo que cualquier esposa llorosa y abandonada podría haber sido. Frente a un caso hermético y la perspectiva de una década o más en prisión, Ricardo se desmoronó. Su arrogancia fue reemplazada por un miedo desesperado. Aceptó un acuerdo con la fiscalía, a cambio de su plena cooperación y la confiscación de todos sus activos, para pagar los casi 8 millones de euros que había robado. Su sentencia fue reducida. Fue sentenciado a 7 años en una prisión federal de mínima seguridad. Toda su vida fue liquidada. El ático, los coches deportivos europeos, la colección de arte,
los gemelos de platino, todo vendido. Los ingresos se canalizaron de vuelta a la empresa que había intentado desmantelar. Isabel Romero, la futura esposa, enfrentó su propio ajuste de cuentas silencioso. Sus amenazas de demandas contra Ricardo resultaron inútiles. No le quedaba nada que quitarle. Era una paria en el mundo financiero, una historia de advertencia susurrada en cócteles. Marcada por su ambición y su mal juicio, desapareció de la ciudad. Su prometedora carrera aniquilada, un daño colateral en la explosión del ego de un hombre. A raíz de la tormenta, Elena se centró en la reconstrucción. Renombró oficialmente la firma como Grupo Castillo Vargas. La decisión nació de pura estrategia. Castillo señalaba el regreso de la estabilidad, la integridad y la sólida base sobre la que su padre había construido su nombre. Mantener Vargas fue un golpe maestro de guerra psicológica, una declaración pública permanente de que ella no había destruido la empresa, sino que la había salvado de su fundador corrupto. Era una marca de continuidad y corrección. Lideró con una autoridad tranquila y decisiva, que era la antítesis del reinado ostentoso de Ricardo. La cultura del miedo y el ego fue reemplazada por una de colaboración y ética. Los clientes que habían estado dudando regresaron, convencidos no por presentaciones brillantes, sino por el plan de recuperación transparente y sensato de Elena. Meses después, en una nítida tarde de otoño, Arturo Pérez entró en su oficina. El sol se filtraba por los vastos ventanales, iluminando el espacio que ahora era inequívocamente suyo. Colocó un único documento encuadernado sobre su pulcro escritorio. «Está hecho», dijo, su voz suave. «El divorcio es definitivo. Firmó todo sin objeciones. Eres oficialmente una mujer libre, Elena». Elena miró el documento, la separación legal de una década de su vida. No sintió una oleada de triunfo, ni alegría de celebración. En cambio, una profunda y tranquila sensación de paz se asentó en lo más profundo de sus huesos. Caminó hacia la ventana, mirando la vasta ciudad. Ya no era solo una vista, era un paisaje que ahora dominaba. La cicatriz de la traición de Ricardo todavía estaba allí, una línea tenue y pálida en su alma, pero ya no le dolía. Era un recordatorio de la batalla que había librado y ganado. Se había visto obligada a quemar su vida para salvarla. Había perdido a un esposo al que una vez amó, pero en las cenizas había forjado una nueva versión de sí misma, más fuerte, más sabia y absolutamente intransigentemente suya. El Grupo Castillo Vargas no era su herencia, ni el sueño de su esposo. Era el imperio que había reclamado, construido sobre una base de verdad que nadie podría quitarle nunca más. Al final, esta no fue solo una historia de infidelidad. Fue una historia sobre el poder que damos a los demás, y el poder que olvidamos que tenemos dentro de nosotros mismos. Elena Castillo pensó que era la estructura de apoyo para el sueño de otra persona, solo para descubrir que era dueña de toda la base. Su viaje a través de la traición más oscura la llevó a su mayor fortaleza, recordándonos a todos que a veces los finales más devastadores son solo el comienzo de nuestra verdadera historia. Si esta historia de justicia y resiliencia resonó contigo, si crees en el poder de la verdad saliendo a la luz, entonces por favor tómate un momento para apoyar nuestro canal. Dale me gusta a este video para hacernos saber que estás aquí. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de fuerza. Y lo más importante, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena?
¿Crees que Ricardo recibió lo que merecía? Queremos saber tu perspectiva. Suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte la próxima historia de cuando la verdad, por muy enterrada que esté, finalmente encuentra su voz.